Buenos días, ¿cómo están chicos y chicas, estudiantes muy entusiastas, dinámicos y emprendedores? Les saluda el profesor Hugo Muñoz, del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El día de hoy vamos a hablar sobre las emociones. Y a lo largo de esta sesión vamos a ir puntualizando ideas muy importantes. Yo quisiera recomendarle para su lectura personal y sobre todo dentro de esta temática, hay un libro. A ver, aquí lo tenemos. El libro se titula El universo de las emociones. El autor es Rafael Vizquerra, es el autor. Cuando uno toma un libro, lo primero que va es a revisar la introducción. Y en este libro, precisamente en la introducción, hay una expresión muy interesante. Dice, las emociones son la esencia de la vida. Las emociones son reacciones del organismo que producen experiencias personales. Creo que este preámbulo es muy interesante tenerlo en cuenta. Bien, el día de hoy vamos a ver las emociones básicas o primarias y las emociones secundarias y complejas. Observen ustedes aquí en esta gráfica, estamos citando precisamente a las emociones básicas, entre ellas el miedo, la ira, la tristeza. Emociones secundarias, ansiedad, cariño. Y como parte de las emociones secundarias vienen las emociones sociales o aprendidas, entre ellas la vergüenza, el orgullo, la arrogancia, la envidia. Bien, a continuación entonces vamos a puntualizar qué son las emociones primarias o básicas. En primer lugar, estas aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona. O sea, son innatas y también son universales. Tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer la relación de los unos con los otros. Las emociones básicas nos sirven para defendernos frente a estímulos. Hay un psicólogo, Paulot, que dice lo siguiente. Él reseña una fórmula. E más R igual C. Esa fórmula equivale a lo que sería estímulo más respuesta igual comportamiento o conducta. Determinado número de estímulos, determinado número de conducta. Bien, vamos a continuación a mencionar las características de las emociones básicas del ser humano. Ya hice mención de esos rasgos, pero vamos a precisarlo. Las principales características de las emociones básicas en el ser humano son: se identifican con una expresión determinada, es decir, tiene que ver con nuestras facciones, tiene que ver con nuestra apariencia, ¿no? Se muestran. Provocan una predisposición a la acción característica. Son las que han tenido un papel esencial en la adaptación del organismo a su entorno. Son universales,
están presentes desde el nacimiento, perduran a lo largo del tiempo, se contagian, por supuesto, porque cuando una persona está muy alegre, muy entusiasta, muy despierta emocionalmente, entonces contagia, ¿no? Ustedes van a participar seguramente en una reunión donde hay fiesta, donde todo el mundo está compartiendo, está alegre, está entusiasta. Todos nos sentimos parte de esa experiencia, ¿no? Por eso que decimos aquí, se contagia. Provocan una reacción biológica involuntaria en el organismo. Yo recomendé a propósito un video. Espero que ustedes lo hayan visto. El video se titula El Triángulo de la Salud. Mírenlo. Le va a ayudar mucho precisamente a esta característica. Funciones de las emociones básicas. Las emociones básicas o primarias tienen una reconocible función adaptativa que implican la inclinación hacia una determinada conducta. Es decir, existe una función motivacional de las emociones. Por ejemplo, vamos a citar, el miedo nos prepara para la huida. La tristeza tiende a la reintegración personal, la introspección y la reconciliación. La ira nos dota de recursos para la autodefensa o el ataque. La alegría tiende a la acción, a la afiliación, al pensamiento flexible y divergente. La sorpresa a pararse o focalizar la atención en lo imprevisto. La culpa tiende a reparar, la admiración a imitar, la curiosidad tiende a la exploración, la seguridad al control. A continuación, vamos a pasar a ver ya las emociones secundarias. Algo preciso sobre las emociones secundarias o complejas. Estas se generan a partir de las emociones básicas, ¿ya? Muy bien. Cuando las emociones básicas se combinan para producir otras emociones más complejas, se producen las denominadas emociones secundarias. Complejas o llamadas también derivadas. Por ejemplo, la vergüenza es una mezcla de culpa y miedo. Y así, ¿no? La alegría que provoca, el entusiasmo, la diversión. A continuación vamos a ver las funciones de las emociones secundarias. En muchas emociones secundarias encontramos funciones adaptativas reconocibles. La ansiedad motiva a prepararse para el peligro. La hostilidad a inhibir conductas indeseables. El humor y su expresión general, la risa, lleva a una actitud de afiliación, de propagación de un estado de ánimo positivo en un grupo. De las emociones secundarias se van a generar tres tipos de emociones. Las emociones sociales, las emociones morales y las emociones estéticas. A continuación, vamos a señalarlas rápidamente. Las emociones sociales son características de la persona, no se dan en los animales. Los grupos sociales tienen principios, normas, reglas, hábitos, conductas, códigos de conductas, de etiqueta, etc., que no son necesariamente morales. Las emociones sociales son emociones complejas que se aprenden y que varían en función de las costumbres, normas y creencias sociales de una determinada cultura. El lenguaje de las emociones tiene una gran carga social.
de forma que cada cultura condicione el significado y el lenguaje expresivo de estas emociones. Emociones morales. Las normas morales son aquellas basadas en principios válidos que todos los seres humanos, mientras que las sociales son específicas en ciertos grupos, las normas morales persiguen el bienestar de todos los seres humanos, la satisfacción de sus necesidades básicas y el respeto a sus derechos fundamentales. Las reglas o principios morales están basados en el respeto mutuo y en evitar el daño, el sufrimiento y la injusticia. Por tanto, las emociones morales surgen de la percepción del quebrantamiento o no de estos principios universales. Las más importantes son la culpa, la vergüenza, la indignación y el remordimiento. A continuación, precisamos las emociones estéticas. Son la respuesta emocional ante la belleza y tienen muchas aplicaciones educativas. Por ejemplo, la historia del arte, la expresión artística, la música, la literatura. Conviene aprender a saborear las emociones estéticas para construir bienestar. ¿A quién no le gusta escuchar la música? A todos. Escuchemos música, porque la música nos posibilita un equilibrio, una armonía y también una satisfacción emocional. Resumen de lo desarrollado. Especificamos sobre las emociones primarias o básicas. Son innatas, son universales y se dan desde nuestro nacimiento. Además, tienen una función principal de supervivencia. Ahora, lo que hemos dicho sobre emociones secundarias. Surgen o se generan de las emociones básicas. Son aprendidas, dependen del entorno y de la cultura. Y estas, sobre todo, van a lograrse construir a partir de las relaciones. Espero que la temática nos haya ayudado a poder captar y aprender estos aspectos. Muchísimas gracias y hasta una próxima edición. Chao.